Este cuento se titula El príncipe caprichoso y pertenece al libro El sastre de cuentos. Es un cuento corto, habla de príncipes y princesas, pero además nos enseña algo importante. Escuchemos de qué nos habla este cuento. Había una vez un príncipe que crecía en un día tanto como otros en un mes, por lo que muy pronto se convirtió en un apuesto joven y sus padres pensaron en casarlo. Pero el príncipe era muy caprichoso, no le gustaba ninguna princesa de las que conocía, y en vano se esforzaban sus padres y su nodriza en tratar de convencerlo para que escogiera una. El tiempo pasaba y ellos temían que llegaría el día en que el príncipe se quedaría solo en la casa y no tendría quien le lavara y le cosiera la ropa. Desde su nacimiento, la nodriza había anotado el nombre de todas las princesas de las que oía hablar. Había escrito sus nombres en una pared de su cuarto, en la torre, y escribía al lado el país de donde venía, los palacios, los graneros y toda la dote que tenía cada princesa. Pero el príncipe no tenía deseos de salir a conocer a ninguna. Así pues, la nodriza, al no poder hacer nada, tiraba un puñado de millo sobre el nombre de una princesa y al momento ésta venía con toda su corte, sus padres, su abuela y hasta sus hermanos. ¿Tú sabes lo que es el millo? El millo es un cereal, es un granito pequeño, redondo y amarillo que es considerado un superalimento por su riqueza nutricional, es decir, porque es muy bueno para la salud. En algunos lugares el millo se conoce como el grano de maíz. Los padres del príncipe preparaban una gran fiesta e invitaban a comer a los recién llegados. Se ponía música y las copas se llenaban de vino, pero todo era en vano. El príncipe no era feo, por lo que las princesas se enamoraban, pero él no. Y la nodriza, molesta, despedía a las princesas con toda su corte y sus guardianes, y de nuevo volvía a tirar otro puñado de millo y volvía a traer otra princesa. El príncipe no se sentía atraído por ninguna. De las princesas que le presentaban, ninguna le había provocado chispitas en los ojos ni mariposas en su nariz. Así sucedió que un día solo quedó en la pared de la torre el nombre de la bella Miranda, la princesa perfecta. Si no se decide ahora, se quedará solo y sin casarse, dijo para sí la nodriza, suspirando y tirando los últimos granos de millo que le quedaban. Al instante, en el césped del palacio, apareció una joven de una belleza sin par, acompañada de toda una corte. La nodriza corrió jadeante para invitar a los recién llegados a comer. Miranda, así se llamaba la princesa, era esbelta como una caña, delicada y bella como una rosa, y las palabras que pronunciaba estaban llenas de sabiduría y de bondad. Durante la comida, el príncipe se esforzó en vano por encontrarle algún defecto. ¿Te gusta la princesa?, le preguntaron sus padres, llamándolo aparte. Esta me gusta, pero no me casaría con ella. Es demasiado perfecta y tiene modales muy selectos. Pero eso no es un defecto, decían sus padres. Es un defecto no tener ningún defecto, respondía él. Tal vez no sea una persona de verdad y solo sea la obra de un brujo que quiera reírse de nosotros. Este razonamiento dejó pensativos a los padres. El príncipe era caprichoso, pero no tenía un pelo de bobo. La nodriza, que lo había oído todo, le propuso: «Mira, las fiestas duran 3 días.
Si en ese tiempo la princesa se comporta por lo menos una vez como una muchacha de verdad, ¿tú la tomarías por esposa? Sí, si esto sucede me casaré con ella, pero no creo que sea posible. La primera noche cuando Miranda llegó al baile, la nodriza, mientras la ayudaba a quitarse el sombrero, le puso una hoja de ortiga dentro del vestido. ¿Y tú sabes lo que es la ortiga? La ortiga es una planta que algunos consideran una mala hierba. Sin embargo, se usa como remedio desde hace miles de años. Cuando tocamos una ramita de ortiga, su contacto nos puede provocar picazón y ardor. Mientras bailaba con el príncipe, sentía Miranda que algo la arañaba y le molestaba muchísimo, pero como era tan correcta, logró dominarse. La nodriza, que vio retirarse a la princesa muy tarde, sonriente y serena, sin hacer ningún movimiento inadecuado, pensó un segundo plan para la segunda noche. Cuando llegó el momento, se sirvió en la mesa una tarta que parecía una carroza de chocolate tirada por 8 caballos blancos de merengue. El cochero era un osito de azúcar que tenía un sombrero de fresa y de nata. La nodriza puso el sombrerito en el plato de la princesa, pero dentro había escondido un ají picante. Pero Miranda se comió el dulce sin hacer ni una mueca. A la tercera noche, recostados a las columnas de mármol del palacio, los padres del príncipe lloraban amargamente y suspiraban. Pero la nodriza no perdía su tiempo y antes de que empezara el baile había llamado a todos los pajes y les había ordenado que cada vez que el príncipe fuera a descansar, uno de ellos tenía que invitar a bailar a Miranda, de manera que toda la noche se la pasara bailando y no pudiera descansar ni un minuto la muchacha. Al amanecer, extenuada, pero aún sonriente, Miranda salió del salón de baile, buscando un lugar donde sentarse. Pero cada vez que entraba en una habitación, la nodriza entraba a escondidas. Y con trucos de magia que había aprendido hacía mucho tiempo, hacía desaparecer los asientos y las butacas del palacio. De esta forma, Miranda recorrió todo el palacio desierto hasta llegar a la habitación de la torre, pero aquí también desaparecieron las sillas y la suave cama de la nodriza. Las habitaciones de los huéspedes están lejos, se dijo Miranda, ya sin fuerzas. Nadie llegará hasta aquí. Descansaré un rato en el piso. Se sentó en el piso, en la habitación desolada, con la espalda recostada a la pared, e inmediatamente se durmió profundamente. La nodriza volvió a poner todas las sillas y la cama en su lugar. Luego corrió y llamó al príncipe. Mira a tu princesa perfecta, le dijo, señalando a la muchacha que dormía tirada en el piso con el vestido todo estrujado. Pero ¡qué modales! ¡Qué modales más vulgares! Se lamentaban los padres disimulando. Entonces el caprichoso príncipe, satisfecho porque Miranda no era tan perfecta, dijo conforme: ¿qué puedo hacer? Ustedes tienen razón, me casaré con ella. El príncipe de este cuento podría ser muy caprichoso, pero era muy listo y sabía que las personas perfectas no existen. Todos tenemos defectos y para casarse, él no quería a una muchacha que aparentara ser perfecta. Él quería casarse con alguien que fuera normal. Y Miranda poseía belleza, buenos modales, era educada y correcta, y todo eso la adornaba, pero en el fondo era una muchacha normal, y eso fue lo que le encantó al príncipe. Este ha sido el cuento de Príncipes y Princesas y espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo bonito.